ya estamos en comunicación, ya estamos aquí charlando y presente, es con nuestra compañera Lucrecia Fernández. Lucre es una compañera histórica de Los Enredandos, ella es de agencia Fidet New. Y hoy, ¿de qué va a hablar Lucrecia? Realmente concatenamos temas, porque Lucrecia hoy trae el tema de Turquía, que refuerza la ley y deja libres a asesinos, femicidas, violadores, y recrudece el marco jurídico contra condenas a presas y presos políticos. Lucre, ¿estás por ahí? Sí, sí, buenos días a todos. La verdad que pensaba un poco cuando escuchaba la columna en esto de los asesinatos de esas dos niñas y pensaba en esto de a veces cuando creemos que hay cosas que son muy lejanas y que solo pasan en otros lugares, súper importante el señalamiento de la, ni siquiera yo le llamaría tibia actitud del Estado argentino frente a la situación del asesinato de dos niñas, ¿no? Me parece que le queda grande incluso la palabra tibieza, pero Sí, bueno. fue inexistente casi. Totalmente, totalmente, y pensaba un poco en esto, ¿no? Que por ahí si no sucede en las grandes ciudades, si no suceden determinadas cuestiones, o si está vinculada con cuestiones relacionadas con causas políticas, evidentemente no funciona, evidentemente hay un silencio tremendo. Y esto que vos mencionabas es lo que traigo a colación, digamos, en esta columna, tiene un poco que ver, obviamente, con los presos y las presas políticas a nivel mundial, pero con la situación particular de Turquía, que a veces dista y a veces no tanto de otros lugares. ¿Y qué es lo que sucedió? Bueno, nada, en realidad el escenario que se esperaba post elecciones y volvió a ganar Erdogan y era el recrudecimiento de determinadas cuestiones, principalmente vinculadas a la oposición. Entonces, por ejemplo, en esta semana, aparte de conocerse esta modificación de ley, también se está aplicando muy duramente una ley que se sancionó igual antes de las elecciones, que arremete directamente contra la libertad de prensa. Justamente estaba subiendo notas sobre nuevamente detenciones de periodistas y el marco que le ponen de supuesta actitudes terroristas básicamente por contar lo que sucede en el territorio. Y a eso, o sea, y hay una relación entre ambas cosas, porque mientras recrudecen las leyes contra la oposición, más personas encarceladas hay, ¿no? Pensemos que hay personas que están encarceladas a veces esperando 5 o 6 años un juicio, o incluso esperando más de un año, o incluso más, que se dictamine exactamente por qué está privada de su libertad esa persona, ¿no? Obviamente siempre vinculada con cuestiones políticas. Y digo, para hablar de esto hay que hablar de lo que sucedió en el año 2020, ya habiendo una problemática grave de superpoblación en las cárceles de Turquía, que aparte tiene una gran cantidad de cárceles. Viene la pandemia, la situación se recrudece, hay una ola mundial de resolver algunas cuestiones vinculadas con algunas personas privadas de su libertad, muy entre comillas, ¿no? Lo estoy diciendo a grandes rasgos, Sí, aunque sí. sabemos que en la realidad no todo fue así. Y lo que hacen es emitir como una suerte de decreto o de modificación de ley, en realidad es una modificación de ley, donde lo que hacían era, ¿cómo llamarlo? No, ni siquiera una suerte de 2 por 1, sino una reducción de penas, más que todo orientado a robos, asesinatos y delitos sexuales, para que esas personas pudieran terminar, o bien sean liberadas anticipadamente o puedan cumplimentar en otras instituciones o en sus domicilios particulares. En ese momento, aparte de que fue muy criticado esto e incluso llevó a situaciones de violencia a posterior, eh, obviamente había una cláusula específica que indicaba que aquellas personas que estaban con causas vinculadas, entre comillas, con terrorismo, que es básicamente todo lo que aplica a la oposición, el gobierno de Erdogan, no podían gozar de estas libertades y iban a seguir quedando encarcelados. Eso obviamente llevó un montón de problemas. También durante esos años se comenzaron a construir nuevas cárceles, porque a tener tantas personas privadas de su libertad no entran en el sistema carcelario. Y bueno,
por otro lado, empezó una política de no permitir que las personas que habían cumplido sus condenas por causas políticas fueran liberadas. ¿Y a qué se debe esto? Que en una de estas tantas reformas que ha realizado, hay como una aplicación de arrepentimiento. La persona que ha cumplido su condena solamente puede ser liberada si emite un comunicado público de arrepentimiento de los hechos, a pesar de que ya haya cumplido su condena, y obviamente siempre vinculada con la orientación política o la actividad política de la persona que ha sido, bueno, juzgada y llevada a la prisión por causas políticas. Lo cual ha sido una situación nefasta porque estamos hablando de personas que hace 30 años que están encarceladas, que han cumplido sus condenas, que están enfermas, o que realmente necesitan otro tipo de cuidados, ni siquiera así se las libera. De hecho, justamente otro de los reclamos que ha llevado a huelgas de hambre y a reclamos a nivel internacional es que muchas personas, tanto durante la pandemia y post pandemia, que realmente necesitaban atención médica paliativa, desde paliativa hasta cuidados especiales, o personas que realmente su situación, su condición física y psíquica era realmente inhumano mantenerlos en esas instituciones, aún así se les negaba la libertad, y por eso muchísimos presos y presas políticas mueren en cautiverio, porque se les niega todo el tiempo la libertad. No solamente las personas que están enfermas, sino también aquellas que ya han cumplido sus condenas, y también aquellas que, estando enfermas, habiendo cumplido su condena, si no emiten esta suerte de carta pública de arrepentimiento, no son liberadas. En ese contexto, que aparte diariamente suma un montón de personas en estos contextos de encierro por causas políticas, a un mes de las elecciones, de haber sido reelegido Erdogan, nos anoticiamos con una modificación de la ley donde efectivamente lo que hace es poner orden en esta reducción de condenas justamente por las cárceles superpobladas nuevamente. Y para darles algunos ejemplos que obviamente van orientadas y no es que diga los asesinos van a, no, lo que pasa es que está orientada a la cantidad de años que la persona queda privada de su libertad. Entonces, una persona que comete asesinato o femicidio, que puede llegar a tener una condena de entre 15 y 20 años, la va a ver reducida a 3 años, ¿no? Una persona que sea condenada alrededor de unos 10, 12 años, por ejemplo, narcotraficantes, por dar un ejemplo, solamente va a tener que pasar 5 meses tras las rejas y va a ser liberado. Y una persona que esté acusada por violencia sexual, violación y todas las ramas, digamos, que querramos en ese marco, que ya de por sí son condenas bajas porque no, son de 5 a 10 años, en 9 meses ya van a volver a estar libres. Esto, nuevamente, o sea, más allá de lo nefasto de la situación y de la peligrosidad de la situación, porque dejar libre a estas personas en solo unos meses habla claramente de una reincidencia, de ir por encima y pisotear los derechos de las mujeres y disidencias, etcétera, etcétera, pero además tiene una cláusula específica, nuevamente, que no es aplicable para personas que estén, ya sea esperando un juicio, esperando que le digan por qué está presa, etcétera, que esté vinculada con cuestiones políticas. La verdad que la situación es muy complicada, es nuevamente un acto primero de peligrosidad social en términos de sociedad civil, en términos jurídicos, en términos de como lo querramos ver, pero también en términos de claramente una no igualdad y una discriminación constante hacia la oposición, y a su vez un proceso de aleccionamiento y control social, ¿no? Porque claramente te están cada vez bombardeando un poco más a la idea de que no actives, no milites, no hables, no te opongas, no digas nada. Lucre, quería consultarte si puede ser. Acabas de decir que cumplida la condena para poder recuperar tu libertad. A ver, corregime, cumplida la condena. Sí, en su Cumplida la totalidad. condena. Para recuperar tu libertad tenés que hacer un comunicado público Sí. arrepintiéndote de las causas que te llevaron a cumplir esa condena. Tenés que arrepentirte de lo que hiciste, pero en términos, o sea, políticos, como por ejemplo, si me llevaran presa por pertenencia política al PKK, tengo que salir a decir que me arrepiento de las acciones que hice para el PKK, por decirlo de una manera muy burda, ¿no? Si me Claro. llevaron presa y cumplí mi condena y esa condena fue porque
en un discurso político dije que la política de Erdogan, la política exterior de Erdogan causa muerte y masacre, que esto lo estoy dando como un ejemplo concreto porque sucede a diario, ¿no? Que vaya presa gente por decir eso en una nota de prensa. Entonces yo tengo que salir a decir que me arrepiento de lo que dije. Y perdón, y acá te consulto, Lucre, ¿y si vos ese arrepentimiento lo haces, por ejemplo, antes de iniciar la condena, también vale? La verdad no sabría decírtelo porque en general la mayoría de los juicios están armados. Entonces, por ejemplo, acusan a las personas de determinadas cosas, pero los testigos nunca van al juicio, sino que son testimoniales escritos y son testigos, entre comillas, protegidos. Entonces no sabes quiénes son, si efectivamente esa persona existe. Entonces hay un montón de irregularidades donde es muy difícil llevar adelante una defensa real, ¿no? Claro. Entonces, o sea, no soy conocedora del caso tan a profundidad, digo, en el sentido de que si vos lo haces antes no sucede, pero sí hay una realidad que hay una masa activista que no va a hacer eso porque justamente por eso los presos y presas no están siendo liberados, porque se niegan a hacer eso sistemáticamente, ¿no? Porque claro, es lógico, parte del lógico, proceso de lucha. Pero también la instancia en la que llegan a los juicios es tan irregular que está todo ya muy manoseado, ¿no? Entonces, sí o sí, si llegas a estar preso, es muy probable que tengas una condena. Es muy probable, es muy difícil que no suceda, salvo que realmente, nada, que de 15 personas, 3 no tengan una condena efectiva, pero en general la mayoría las tiene y quienes cumplen el tiempo, obviamente, sobre todo, bueno, pasan dos cosas. ¿Cuándo es noticia? Cuando pasan 30 años y vos tenés el derecho a la libertad y no te la dan, pero después las personas que le dan 2 años, cuando ya están intentando salir, ya les están levantando un juicio de nuevo por, no sé, un discurso que dieron en el año 2003 de algo que dijeron en Twitter. ¿No? Entonces, en realidad hay muchos mecanismos para que te mantengan en la prisión, digamos. Y todos estos se dan en paralelo. En particular, si ya cumpliste tu condena, tenés muchos años y ya pasaste 30 años en prisión, no te liberan si no haces eso. Si te dieron 2 años, seguro que algo te inventan nuevo para tenerte 3 años más. Hay personas que han salido en libertad y al otro día las han vuelto a detener, ¿no? A ese nivel. Sí, sí, la idea es que no tengas la libertad, sea como sea. Sí, la idea es tener un ampliar la condena. pueblo sumiso, ¿no? O Claro. sea, que no se No mueva, se que no hable, sostiene que el no régimen diga. de otra forma, aparte. ¿Cómo? Que no se sostiene el régimen, digo, de otra forma, No, sino no, es por supuesto, por supuesto. con Aún así, todo es criminalización. un movimiento de resistencia y lucha muy, muy grande. Y en el medio de toda esta situación también han aplicado el año pasado una nueva ley que se llama, no sé el nombre exacto, pero se denomina de castigo y censura contra la libertad de prensa, que justamente, y por ahí lo pondría en paralelo con algunas cuestiones de nuestra ley antiterrorista, perdón, que básicamente enmarca cuando, por ejemplo, uno difunde información falsa sobre la seguridad interna o externa del país que pueda alterar el orden público y o crear temor. El problema es que la veracidad o no de esa información la determina un órgano del Estado, que no es autónomo. Entonces, hay personas detenidas en prisión, periodistas particularmente, por haber salido a decir que había una inflación imparable, y entonces eso es causar desorden en el público y crear temor, ¿no? Estamos hablando de que Turquía en los últimos 12 meses ha acumulado una inflación de un 112%. Venimos Entonces, empatando con Turquía, ¿no? claro, no, bueno, pero es distinto porque lo de ellos fue muy de golpe, o sea, una economía estable, pum, 100% en 4 o 5 meses. No Aquí digo que ya por estén estos mejor o lares peor, hay pero bueno, un un poco más llamamiento. fuerte. 40 años de Claro. estabilidad versus 6 meses, 112% es complicado. En todo este contexto, casualmente, trayendo colación el tema de la inflación, la crisis económica tremenda que atraviesa Turquía, decidieron hacer una nueva cárcel. O sea, en vez de poner dinero a todas estas estructuras que están en la situación en la que están, con gente empobrecida, desempleo, etcétera, el dinero va para la guerra y para más cárceles porque no tienen a dónde meter a las personas, digamos, que acusan
de toda la oposición, ¿no? O sea, no cualquier individuo, sino personas que se oponen al Estado, que se oponen a lo que está llevando adelante Erdogan y cualquier cosa cercana, ¿no? Ya hemos hablado en otras oportunidades de casos irrisorios como una publicación en Facebook alabando los bigotes de un guerrillero ha sido motivo de encarcelamiento de personas, ¿no? Entonces, es un poco difícil la vara de entendimiento de qué implica eso, porque llega un punto donde mucho de lo que haces al Estado le parece que se está oponiendo a él. Sí, me hace acordar mucho a Palestina, ¿no? Y a las prisiones sumarias, digamos, a las prisiones, administrativas, Sí, pero hay directamente. una gran Hagas lo diferencia. que hagas, terminás presa o Perfecto, preso. pero hay una diferencia. Turquía hoy está reconocido por los organismos internacionales, es miembro de la OTAN, está nuevamente negociando su ingreso a la Unión Europea, recibe millones y millones de euros por la, entre comillas, política de refugiados que lleva adelante y ha tenido el tupé de venir a Latinoamérica hace unos años atrás a hablar de su política de derechos humanos hacia los refugiados y refugiadas. Entonces, las dos situaciones son nefastas, pero aparte, a Turquía le dan el lugar a nivel internacional geopolítico que le dan hoy. Claro. ¿No? Claro. O sea, está bien. Al Estado de Israel también, no estoy diciendo que no, pero es puertas adentro, o sea, es muy... No son dos territorios en un conflicto, o bueno, en realidad una ocupación sobre un territorio. Esto es dentro de un marco que en teoría todos consideran como legal. No sé cómo explicarlo, pero es diferente. Porque esto sucede dentro de su propia población, la que va y lo vota. Más allá de que lo vote en un contexto de terror y donde genera una polaridad y un discurso xenofóbico, o sea, hay toda una mezcla de variables ahí. Sí, Pero sí, esto sí, está se entiende sucediendo perfectamente, Lucrecia. hacia adentro de su propio territorio, más allá de la política externa, ¿no? También se lleva su parte. Pero son contextos diferentes, igualmente tremendos y roles diferentes. En uno directamente ni estamos mirando, lamentablemente, ¿no? La comunidad internacional ni está mirando lo que sucede en Palestina y esto es tremendo. Lo sabemos, lo que sucede allí, pero en este caso hay como una situación que es hacia adentro propio mismo de su propia ciudadanía, que en teoría, a través de estos mecanismos de terror, sostiene una suerte de democracia en un título, ¿no? O democracia parlamentaria, no sabría cómo llamarlo. O sea, sigue siendo un régimen, Sí. pero en este contexto. Y cumpliendo un rol en este momento donde está, bueno, ya lo hemos hablado, amenazando, negociando, le dice a Suecia, vos querés que yo te deje entrar a la OTAN, bueno, dicta una ley antiterrorista y echa a todos los kurdos que tengas ahí, o a toda la oposición, que en general es kurda, pero también hay de otras etnias de Turquía. Un montón de variables en el medio, bueno, que está bueno saberlas, que está bueno verlas, como también está bueno verlas de nuestro propio continente, ¿no? Que tampoco está ideal y que quedan invisibilizadas, como lo hablaban ustedes en la columna anterior, en lo que estaban charlando anteriormente a la columna de lo que estamos hablando. Sí, sí, por eso me parecía justamente que traíamos concatenados los temas, Es que justamente. todo está concatenado a nivel internacional, ¿no? En un punto. No es Erdogan o la situación de Turquía no es un caso aislado de Medio Oriente en particular y del mundo en general. El tema es cómo podemos ir visibilizando y generando esos vínculos entre lo que sucede. Medio Oriente tiene muchos grados de conflictividad, algunos mucho peores que otros, pero es un territorio que está todo el tiempo en disputa y en conflicto por una u otra razón. Mientras los demás estados miran para otro lado cuando les resulta conveniente, ¿no? Como están haciendo en este momento, como lo han hecho siempre y como están negociando determinadas cosas. Así es, Lucre. Muy bien. Pero Lucrecia, bueno, ¿estás ahí? ¿cómo? Sí, ¿Estás sí, sí, ahí? sí, 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 sigo acá. Pero bueno, veremos cómo sigue, no sé si veremos cómo sigue esto, en realidad es más el escenario planteado post elecciones, que es bastante complejo
y bueno, que también la sociedad está atravesando un lugar muy doloroso, muy doloroso. La verdad cuesta mucho hablar con las personas, cuesta mucho en el sentido por la impotencia que uno le da, ¿no? Pero que realmente están, no diría abatidos, pero sí evidentes y cansadas. Ujú. Y estas últimas elecciones generan un grado de polaridad, ¿no? Hubo una elección muy polarizada, ahí muy fina la línea entre un candidato y el otro, más allá de que no era un proyecto revolucionario versus el nacionalismo fascista misógino, pero bueno, igual realidad dentro de la sociedad, que a su vez está constantemente atacada y eso, me parece que todos estos mecanismos de sumisión, por eso digo que hay una diferencia entre atacar un pueblo que está pidiendo su autodeterminación versus que generes todo este sistema de terror hacia el interior de tu propia ciudadanía para que no pueda decir ni mu, ¿no? Y que todo lleve a seguir manteniendo eso, ese el mecanismo de control. terror para mantener el régimen, digamos. Y aún así no lo llamamos terrorismo de Estado. Claro, O sea, exactamente. Digo, y hay elecciones, digamos. No Hace nosotros, unos meses digamos, atrás hablábamos pero del el resultado mundo de las no lo elecciones. llama terrorismo de Estado, ¿no? Lo llama un señor complicado, no sabe. Yo por ahí digo, ¿cómo le decís? No lo llaman terrorismo de Estado, lo llaman país democrático. He llegado a escuchar que, bueno, que Turquía es un país democrático, parlamentario, laico, digo, bueno, son las maneras en las que está pensada la geopolítica, digamos. Si ya sos parte de un Estado, entre comillas, soberano y que va a elecciones, ya está. Con eso ahí llega el nivel de discusión, ¿no? Hasta ahí llega y el nivel de análisis. Enredate. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.